Hola, soy Edgar García, auxiliar de Matemática Básica 2. El contenido de este video es cómo importar SymPy, cómo declarar variables y cómo declarar variables con hipótesis. ¿Qué es SymPy? SymPy es una biblioteca de Python para matemáticas simbólicas. Su propósito es llegar a ser un sistema de álgebra por computadora CAS completo, manteniendo el código tan simple como sea posible para poder ser legible y extensible de manera fácil. SymPy está escrito en Python enteramente. En otras palabras, SymPy es prácticamente un sistema de álgebra computacional. Es parecido a Wolfram Matemática y al CAS de MATLAB. Posee funciones de simplificación algebraica, tiene comandos para resolver ecuaciones, calcular integrales, derivadas, hacer gráficas, etc. Importar SymPy. El primer paso para trabajar con la biblioteca SymPy en Google Colab es importarla. Hay dos formas de hacerlo. La primera es la importación con alias. Esta consiste en ingresar en Google Colab el siguiente código: import SymPy as variable. La variable que ingresamos, es decir, esta que está en celeste, es el alias de la biblioteca SymPy que utilizaremos para trabajar con ella. Y puede ser la que uno desee. Por ejemplo, aquí escribí variable, pero pudo haber sido A, X o SP. Esto ayuda para no tener que escribir SymPy en los códigos cada vez que se desee trabajar con esta biblioteca. En lugar de ello, solo se debe de escribir el alias en el código. Ahora vamos a correr el código, dando clic en este botón. Y se puede observar que media vez aparezca este cheque en color verde, el código se ejecutó de forma correcta. Esta forma de importar SymPy no es muy conveniente debido a que hay que escribir el alias cada vez que se desea utilizar una función o clase de la biblioteca. La segunda forma es la importación directa. Esta evita escribir el alias cada vez que se requiera utilizar una función o clase de esta biblioteca, ya que todas las funciones y clases de SymPy se importarán directamente al espacio de nombres global. Para importar la librería, se debe de ingresar el siguiente código: from SymPy import espacio asterisco. Corremos el código y aparece el cheque de color verde. Una vez ingresado este código, ya se puede utilizar cualquier función o clase de la biblioteca, sin necesidad de escribir el alias. Declarar variables. Declarar variables en SymPy es el primer paso para trabajar con expresiones simbólicas. SymPy permite crear variables simbólicas a las que se pueden asignar nombres y, opcionalmente, ciertas hipótesis o suposiciones sobre sus propiedades, como ser real, entero, positivo, etc. Para iniciar a trabajar las operaciones algebraicas es necesario declarar o definir las variables simbólicas, es decir, crear variables que representen símbolos matemáticos en lugar de valores numéricos específicos. Estas variables simbólicas se utilizan para realizar operaciones algebraicas, cálculo simbólico y manipulaciones matemáticas abstractas. Para definir una variable simbólica se debe ingresar un código donde primero se especifica el nombre de la variable y luego el símbolo que se desea crear. A continuación, veremos un ejemplo. Vamos a definir a la variable x como simbólica, ingresando el siguiente código: x es igual a symbols, paréntesis, comillas, x. Corremos el código, aparece el cheque verde, lo que significa que todo está bien. La X que está antes del signo igual es el nombre de la variable en el entorno de Python, que guardará el objeto simbólico que SymPy crea. Esta variable actúa como un contenedor que permite hacer referencia a los símbolos en las operaciones matemáticas y cálculos simbólicos. Y la X que está dentro de comillas es el nombre simbólico que se le asigna al objeto que se está creando. Es decir, SymPy utilizará esta etiqueta para identificar y mostrar este símbolo en las expresiones matemáticas. Así, en este caso, estamos diciendo que x está representando a la variable simbólica x. Las variables que están dentro de comillas son los nombres simbólicos que se verán cuando se imprima una expresión que las contenga. Se puede declarar cualquier variable simbólica siguiendo estos mismos pasos. Ahora, si se desea realizar una operación, se le puede decir a Python que imprima x al cuadrado y Python lo hará. Para ello, se debe de crear la expresión de x al cuadrado de la siguiente manera: expr igual a x elevado al cuadrado. En este caso, para elevar al cuadrado se utiliza el doble asterisco. Corremos el código, todo bien. Luego, ingresamos el código para imprimir: print, paréntesis, pretty, paréntesis, expr y corremos el código. Como podemos observar, Python nos devolvió la expresión de x al cuadrado, lo que significa que todo está bien.
El código que utilizamos lo ingresamos con el método pretty de SymPy, que ofrece una representación más cercana a la notación matemática estándar. Por eso es que nos salió x al cuadrado. Todo esto es posible gracias a que x es una variable que está definida y es una variable simbólica. Declarar variables al mismo tiempo. También se pueden declarar variables al mismo tiempo. Por ejemplo, si deseo definir dos variables simultáneamente, se puede utilizar una tupla de variables. Por ejemplo, si se desea definir a las variables x y y para usarlas más adelante, se ingresa a la siguiente tupla: x, espacio, y igual symbols, paréntesis, comillas, x, espacio, y corremos el código. En este ejemplo, el uso de la tupla está implícito en la forma en que se asignaron los valores retornados por la función symbols. Una vez hecho esto, se puede realizar la siguiente operación: x elevado al cuadrado más x por y. Corremos el código. Y Python nos devuelve esta expresión, la cual es una expresión simbólica en donde x y y ya están definidas como simbólicas. Siguiendo estos mismos pasos, se pueden definir tres o más variables al mismo tiempo. Definir variables con subíndices. Suponiendo que deseo que x1 sea una variable con subíndice, para ello debemos de ingresar el siguiente código: x1 igual symbols, paréntesis, comillas, x-1. Corremos el código. De ahora en adelante, cuando se llame a x1, Python devolverá a la variable ya con el subíndice. Para corroborarlo, podemos solicitarle a Python que la imprima. De primero, debemos de generar la expresión para x1 así: expr igual a x1. Corremos el código. Luego, imprimimos la expresión utilizando el método pretty. Print, paréntesis, pretty, paréntesis, expr. Corremos el código y Python nos devuelve la expresión ya con el subíndice. Definir variables que representen letras griegas. Si queremos que Python genere las letras griegas alfa y beta al escribir A y B, se debe de ingresar el siguiente código: A, B igual symbols, paréntesis, comillas, alfa, espacio, beta. Y corremos el código. Hay que tomar en cuenta que al introducir este código, siempre se deben de introducir los nombres de las letras griegas en inglés y separadas mediante un espacio. Ahora, al ingresar el código A más B, Python generará alfa más beta, como podemos ver acá. Y así es como se pueden definir variables con símbolos de letras griegas. Generación automática de variables simbólicas con un rango de índices. SymPy también permite generar automáticamente una secuencia de variables simbólicas con un prefijo común seguido de un número consecutivo. Para ello, ingresamos este código: variables igual symbols, paréntesis, comillas, prefix 1, dos puntos, n, cerramos comillas y paréntesis. Este es un código general, donde el rango de los números comienza en 1 y va hasta n-1, donde n es el número dado. Estas variables se almacenan en una tupla o lista, la cual se asigna a la variable. Este comando es útil cuando se requiere crear varias variables simbólicas similares sin tener que definir cada una manualmente. Por ejemplo, para definir las variables en una tupla de variables se ingresa el siguiente código: A igual symbols, paréntesis, comillas, A1, dos puntos, 5. Corremos el código. Y al hacer esto, Python generará las siguientes variables simbólicas: A1, A2, A3 y A4. Aquí, A es una tupla que contiene las variables simbólicas mencionadas anteriormente, es decir, de A1 hasta A4. Y para que Python no las muestre, debemos de generar la siguiente expresión: expr igual A. Corremos el código. Luego debemos de imprimirla, así: print, paréntesis, A, y corremos el código. Esperamos a que cargue y nos imprimió las variables simbólicas de la A1 a la A4, pero no tiene el subíndice. Para que la impresión sea más cercana a la notación matemática, se utilizará el método pretty, así: print, paréntesis, pretty, paréntesis, expr. Corremos el código y ahora sí, las variables están con subíndices. Declarar variables con hipótesis. Por defecto, cuando se define una variable simbólica en SymPy, esta se trata como una variable compleja, lo que significa que puede tomar valores tanto reales como imaginarios. Para evitar esto, se pueden utilizar variables con hipótesis.
En SymPy, las variables con hipótesis son aquellas a las que se les imponen ciertas restricciones o propiedades específicas, como ser reales, enteras, positivas, no negativas, entre otras. Establecer hipótesis en las variables es útil para simplificar cálculos, realizar manipulaciones algebraicas más precisas y obtener resultados más específicos en ciertas operaciones. Usos comunes de variables con hipótesis. Simplificación de expresiones. Con restricciones sobre las variables, SymPy puede simplificar expresiones más eficientemente. Por ejemplo, si se sabe que una variable es positiva, SymPy puede evitar considerar ramas negativas de funciones como en el caso de las raíces cuadradas. Resultados condicionados. Al imponer hipótesis, los resultados de ciertas operaciones, como integración, derivación o cálculo de límites, pueden ser más precisos o específicos, porque SymPy sabe más sobre las variables involucradas. Prevención de errores matemáticos. Establecer hipótesis como no negativo puede evitar que SymPy haga manipulaciones que no tienen sentido matemático en ciertos contextos, como tomar el logaritmo de un número negativo. Suponiendo que se desea calcular la raíz cuadrada de una variable y se sabe que esta es no negativa, de primero se debe de definir a la variable con su hipótesis, ingresando el siguiente código. Y es igual a symbols, paréntesis, comillas, y, cierro comilla, coma, non-negative, igual true. Corremos el código. Perfecto. Luego se debe de crear la expresión de la raíz cuadrada así. EXPR-SQRT igual SQRT paréntesis Y. Corremos el código. Bien. Posteriormente se le debe de solicitar a Python que simplifique la expresión con este código. Simplify-EXPR igual simplify paréntesis EXPR-SQRT. Corremos el código, todo bien. Y por último, se le solicita que imprima la expresión simplificada así. Print, paréntesis, simplified, guión bajo, EXPR. Corremos el código y si se dan cuenta, la imprime con el código SQRT. Para tener una notación adecuada, utilizaremos el método pretty. Print, paréntesis, pretty, paréntesis, EXPR, guión bajo, SQRT. Corremos el código. Y ahora sí, lo imprimió como la raíz cuadrada. En este caso, Python imprimió la expresión como tal, pero si la variable hubiese sido definida sin hipótesis, SymPy no podría asumir que y es no negativa y podría manejar la expresión de manera diferente, por ejemplo, utilizando valores absolutos. En este otro ejemplo, se desea calcular el límite de la función de 1 dividido x cuando x tiende a 0 por la derecha, y se sabe que la variable x es positiva. Para poder resolver este problema, de primero se debe de definir a la variable x con su respectiva hipótesis así. X igual symbols, paréntesis, comillas, X, cierro comillas, coma, espacio, positive, igual true. Corremos el código, todo bien. Luego vamos a crear la expresión 1 dividido X con este código. EXPR igual 1 dividido X. No corremos, todo bien. Posteriormente, se procede a calcular el límite de la expresión cuando X tiende a 0 por la derecha así. Límite, guión bajo, EXPR igual limits, paréntesis, EXPR, coma, X, coma, 0, coma, abrimos comillas, más. ¿Ok? Corremos el código, todo bien. Y por último, se imprime el límite. Print, paréntesis, límite, guión bajo, EXPR. Si se dan cuenta, Python imprimió el límite, pero de una forma no adecuada. Es como si hubiese puesto dos os. Para que tenga una notación adecuada, utilizaremos el método pretty. Print, paréntesis, pretty, paréntesis, límite, guión bajo, EXPR. Corremos el código y ahora sí, colocó la notación adecuada. En este caso, cuando SymPy calcula el límite de la función, el tercer argumento, o sea, el 0, es el valor al que x tiende, y el cuarto argumento, el signo más, indica que estamos tomando el límite por la derecha, es decir, desde los valores positivos cercanos a 0. Consultar las hipótesis de una variable. Al ingresar el código y.assumptions 0 en SymPy permite acceder a un diccionario que contiene las hipótesis o suposiciones actuales asociadas a la variable simbólica, en este caso y. Estas hipótesis definen las propiedades matemáticas que se han impuesto sobre la variable, como por ejemplo si es real, entera, positiva, etc.
Al correr el código, en este caso nos indica específicamente para la variable y, que es no negativa, verdadero, imaginario, falso, infinita, falso, ermitaña, verdadero, conmutativa, verdadero, y así sucesivamente. O por ejemplo, podemos corroborarlo con la variable x. Simplemente copiamos el código, cambiamos la variable y corremos el código. Aquí podemos ver que en este caso positivo es verdadero, imaginario es falso, distinto a cero es verdadero, cero es falso, infinito es falso, y así sucesivamente con cada una de estas. Todas estas se pueden configurar con el comando de definición simbólica. Conclusión. Definir variables simbólicas es el primer paso para trabajar algebraicamente con SymPy. Configurar correctamente las hipótesis de estas variables puede ser crucial para obtener resultados precisos y realizar operaciones matemáticas complejas de manera efectiva.